Hola, ¿qué tal queridos hermanos y hermanas? Bienvenidos nuevamente a Corazón Humilde, donde el principal objetivo es crecer en la fe. Soy el Padre Daniel y el día de hoy les voy a platicar lo siguiente. Queridos hermanos y hermanas, seguimos en este camino del tiempo de Pascua, un camino también espiritual que nos ayuda a reconocer a Cristo como la luz del mundo, la luz que ilumina nuestras vidas, nuestro sendero y también, sobre todo, nos ayuda a seguir creciendo de una manera espiritual. Cada uno de nosotros tenemos una vocación muy concreta. Cada uno de nosotros tenemos un llamado muy concreto. Tal vez hemos sido llamados a la vida sacerdotal, a la vida soltera, a ser religioso, religiosa o también, ¿por qué no?, a la vida matrimonial. Pero de estas vocaciones tan concretas, el Señor también nos llama día con día a la vida. Todos los días que nos levantamos, nos despertamos, es un llamado que Dios nos hace. Dios sigue apostando por cada uno de nosotros. Nos llama tal vez a ser buenos papás, a ser buenos hijos, realmente con nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, saber llevar la presencia de Cristo a las demás personas. Cada uno de nosotros, incluso desde la enfermedad, el Señor nos llama para hacer vida en abundancia sus palabras. El Señor, queridos hermanos, incluso hasta en lo que ha creado en su naturaleza, el Señor nos llama con una palabra de aliento de alguna persona, con su misma palabra en los sacramentos. El Señor constantemente nos está llamando. La situación es que nos podemos ofuscar como en aquel momento de la resurrección los apóstoles estaban ofuscados. Incluso en algunos pasajes de la Biblia llega a decir que al anochecer, estando a puertas cerradas, los apóstoles escondidos no sentían el llamado de Cristo. No es hasta cuando el Maestro se les aparece y les dice: no tengan miedo, la paz esté con ustedes. Qué hermoso mensaje, tengan paz. El tener paz nos da tranquilidad. La tranquilidad nos da esperanza. La esperanza, queridos hermanos, nos ayuda a crecer en la fe y sobre todo a ponernos de pie para escuchar la voz de Cristo y poder hacer su voluntad. Yo creo que en estos momentos de nuestra vida la pregunta sería: ¿a qué nos está llamando el Señor? Tal vez cada uno de nosotros experimentamos diferentes cosas que tenemos que reflexionar para saber qué quiere de nosotros el Señor o a qué nos está llamando. Ante una enfermedad, ¿qué te pide el Señor? ¿A qué te llama? Ante una dificultad como padre de familia, para con tu hijo, para con tu hija, ¿qué te pide el Señor? ¿A qué te está llamando? ¿A ser más humilde? ¿A ser más paciente? ¿A ser más sencillo? ¿A fortalecer en la fe? ¿A tener más paz y pedirle al Espíritu Santo que te ilumine para saber cómo actuar, cómo dirigirte hacia las demás personas? Ante esta situación que vivimos, queridos hermanos, que ya tenemos 1 año y medio que nos aqueja en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, ¿a qué nos está llamando el Señor? Porque tendríamos que hacer un alto en nuestra vida. Obvio y es muy claro que todas estas situaciones humanas, situaciones límites, situaciones de agobio y de desesperanza, dejan intranquila nuestra vida. Dejan intranquila nuestra alma y nos puede suceder como los apóstoles en aquel tiempo. En vez de tener una comunión plena con el Maestro, comenzamos a alejarnos del Maestro. ¿Por qué? Porque sentimos que Dios no está con nosotros, que Dios nos ha abandonado, incluso que tal vez su palabra ya no nos dice absolutamente nada. ¿Saben qué, queridos hermanos? La misma Pascua y la palabra de Dios nos va diciendo cómo ir dando aquellos pasos que nos ayuden a ver a Cristo como la luz del mundo. Ante estos problemas, ante estas situaciones que nos agobian, lo primero es hacer un alto en nuestra vida. Segundo, queridos hermanos, es pedir aquella palabra que viene de Cristo. Ninguna palabra consolaba a los apóstoles. No es hasta que Jesucristo se pone delante de ellos y les dice: la paz esté con ustedes.
Esas palabras de Cristo son las que animan a los apóstoles, son las palabras que les devuelven la alegría a los apóstoles, los ponen de pie y empiezan a escuchar al Maestro para ver hacia dónde los tiene que dirigir. Por eso, queridos hermanos, después de hacer un alto en nuestra vida, tener esa paz y escuchar la palabra del Maestro, debemos pedirle la luz del Espíritu Santo para interpretar mejor aquel sufrimiento, aquella situación límite, aquello que nos acongoja, aquello que sentimos que no tiene salida, aquello incluso, queridos hermanos, que sentimos que ha llevado nuestra fe a menos. Esto lo vivieron los apóstoles, pero el Señor, a través de su palabra, les devolvió el ánimo, les devolvió la fortaleza, incluso, queridos hermanos, la confianza y la esperanza de volver a creer y poner sus fuerzas en aquel que los había llamado. El Señor nos llama constantemente y nos pide algo día con día. Hay que saber escucharlo, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las debilidades, aún en medio de las flaquezas y de las desesperanzas cotidianas de nuestra vida. Les comentaba en otro video que en este tiempo de Pascua teníamos la figura de dos grandes santos. Por un lado, Sor Faustina, de quien en otro video hablábamos sobre la misericordia de Dios. Y también San Juan Pablo II, que en este tiempo de Pascua, siendo Papa, otorgaba estas indulgencias plenarias. Pues fíjense que San Juan Pablo II, en varios momentos, en varias homilías, habla sobre esto que les estoy comentando y que les he dicho. La paz esté con ustedes, pero él lo dice de otra manera: no tengan miedo. No tengan miedo es algo similar a la paz esté con ustedes. Cuando uno deja de tener miedo, tiene paz. Por lo tanto, esa paz que viene de Dios nos ayuda a actuar de la mejor manera posible. Quisiera decir esto de la homilía de Juan Pablo II en el comienzo de su pontificado, cuando en la Plaza de San Pedro, un domingo 22 de octubre de 1978, dice lo siguiente: hermanos y hermanas, no tengan miedo de acoger a Cristo y aceptarlo. No tengan miedo. Cristo conoce lo que hay dentro del hombre. Solamente Él lo conoce. Con frecuencia el hombre, queridos hermanos, no sabe lo que lleva dentro. Con frecuencia el hombre no sabe lo que hay en su corazón. Y muchas veces se siente triste, defraudado, pero no sabe llamar por su nombre aquello que tiene en su corazón. No es hasta cuando uno lleva a Cristo aquella tristeza, aquella desilusión, aquella esperanza, ¿por qué no decir también aquella alegría, aquella vocación? No es hasta cuando uno sabe llevar lo que tiene en su corazón a Cristo y lo pone en sus manos para que el Señor le dé esa esperanza y ayude a que florezca aquello que hemos puesto en sus benditas manos. Esta homilía me gusta muchísimo porque nos invita San Juan Pablo II a no tener miedo, como en su momento Jesucristo les decía a sus apóstoles: la paz esté con ustedes. Y concluía diciendo Juan Pablo II en esta hermosa homilía: permitan que Cristo hable a cada uno de ustedes. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Sí, Él tiene palabras de vida eterna. Queridos hermanos, ¿tenemos alguna preocupación? ¿Tenemos alguna situación difícil en este momento que estamos abordando? ¿O tenemos una alegría completa? Llevémoslo a Cristo, porque Cristo tiene esas palabras de vida eterna y esa luz que solamente Él nos sabe dar. Hay otra cosa que también me llama mucho la atención. En otra homilía, San Juan Pablo II, hablándole a los jóvenes en una jornada mundial de la juventud en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, el 2 de abril de 1987, Él vuelve a decir lo siguiente: jóvenes, no tengan miedo. O sea, lo que Jesucristo insistía a los apóstoles: tengan paz. Concluye con estas palabras tan hermosas:
Jóvenes, busquen a Cristo, miren a Cristo y vivan en Cristo. Estas palabras se siguen actualizando, queridos hermanos, en cada uno de nosotros. Miremos a Cristo, busquemos a Cristo y vivamos en Cristo. Y de esta manera seguiremos creciendo en este tiempo de Pascua, porque quien mira a Cristo, quien busca a Cristo y vive en Cristo, tiene las respuestas de vida eterna a todo lo que está viviendo y pasando en su vida. Pues que la Pascua y el creer en nuestro Señor Jesucristo nos dé la paz que necesitamos. Y como dice San Juan Pablo II, en este tiempo y en toda nuestra vida no tengamos miedo. Abrirle las puertas de nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo, antes de la resurrección, los apóstoles estaban encerrados. Y no solamente humanamente, sino también espiritualmente. Pero cuando Jesucristo llega en medio de ellos, le abren la puerta humana y espiritualmente. O sea, le abren la puerta de su casa y de su corazón. Si nosotros, como dice San Juan Pablo II, no tenemos miedo, por lo tanto, le abriremos a Cristo las puertas de nuestra alma, las puertas de nuestro corazón. Y Cristo reinará en nuestros corazones, reinará en nuestras familias y reinará sobre todo en este tiempo tan hermoso de la Pascua de Resurrección. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Agradezco a Jesús y a María Santísima por todo y de antemano a ustedes por los minutos de fe que se han tomado para ver este video. Si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Y recuerden siempre que, con un corazón humilde, podemos alcanzar la santidad. Soy el Padre Daniel. ¡Ánimo! Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor y escuchó mi